Buen día, apreciados estudiantes. En esta unidad, la número 3, corresponde a principales medidas en epidemiología. Podremos conocer cuáles son esas medidas y por medio de las mismas obtener indicadores de resultado y análisis que permitan conocer o tener datos sobre una situación en salud respecto al comportamiento epidemiológico de un evento o una enfermedad. Como contenido de la clase tenemos las primeras medidas que son las de razón, proporción y tasas, y como segunda las medidas de morbilidad, de mortalidad y de asociación. Dentro de las primeras medidas tenemos la de razón, la cual es el número de observaciones de un grupo con determinadas características. Y a través de esta medida yo puedo obtener la magnitud que se expresa mediante la relación de dos eventos en una población o de un evento en dos poblaciones. Esta razón podemos traer el ejemplo muy común como es la razón hombre-mujer. Digamos que la razón hombre-mujer en una comunidad o en un lugar determinado. Si tenemos 400 hombres y 500 mujeres y queremos dar cuál es la razón hombre-mujer en esa comunidad, pues vamos a colocar el número total de los hombres en el numerador y en el denominador las mujeres. Y podemos decir que la razón hombre-mujer en esa comunidad es de 0.8 mujeres por cada hombre. La siguiente medida es la de tasa. Las tasas nos permiten expresar la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Estas se pueden definir también como la magnitud de cambio de una variable y la podemos expresar mediante la fórmula que es en un numerador el número de eventos ocurridos en una población en un periodo de tiempo por la suma de todos los periodos durante los cuales los sujetos o individuos estaban libres del evento, pero que estuvieran expuestos al riesgo en ese mismo periodo de tiempo por una potencia. En cuanto a la siguiente medida que tenemos es la medida de proporción. Esas medidas de proporción nos permiten expresar la frecuencia con la cual se presenta cierto evento con respecto al total de las unidades que yo estoy observando en su momento. Por ejemplo, si tenemos 3 muertes de enfermedades cardiovasculares y el total de mi población son 100, pues yo lo puedo representar y obtener un dato colocando en el numerador las 3 muertes que se presentan por SB y el total de la población serían 100 que ya en el denominador. Voy a obtener un dato de 0.03. Al multiplicarlo por una potencia o por ese indicador que es 100, pues voy a obtener un dato en porcentaje. Estas proporciones siempre se expresan con porcentaje. Entonces yo puedo decir que pues la proporción anual de muertes por enfermedades cardiovasculares en determinado lugar va a ser de 3 por cada 100 o de 3%. Las siguientes medidas son de morbilidad y mortalidad y de asociación. En cuanto a las medidas de morbilidad y mortalidad, tenemos medidas como la prevalencia, la cual nos permite obtener datos en porcentaje y podemos hacer referencia al número de casos, tanto antiguos como nuevos, en determinado periodo sobre el total de la población en riesgo en ese periodo, por la potencia que sería 100. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos un dato, una prevalencia expresada en porcentajes. Utilizamos nuestra tabla de 2×2, que es muy característica para poder determinar no solo estas medidas de frecuencia o medidas de principales medidas en epidemiología, sino en diferentes estudios
epidemiológicos, que sería la unidad 4, en la cual podemos representar nuestros valores y podemos determinar y hallar determinadas medidas de frecuencia. Por ejemplo, esta tabla de 2x2 nos permite establecer cuáles son mis individuos con el evento, mis individuos sin el evento, que están expuestos y que no están expuestos. Y así sucesivamente vamos a tener por cada uno de esos extremos la suma de estos valores y poder establecer y aplicar las respectivas fórmulas para obtener un indicador o un dato de determinada medida. La siguiente medida es la medida de incidencia, en la cual vamos a obtener un dato de casos nuevos. Esta incidencia podemos hallar con el número de individuos que contraen la enfermedad en un periodo de tiempo sobre el número de individuos de la población al inicio del periodo que se encuentran libres de la enfermedad. Dentro de esas medidas de incidencia tenemos también la densidad de incidencia o la tasa de incidencia, y se determina obteniendo el dato de los números, el número de casos nuevos sobre la suma de todos los periodos en riesgo durante el periodo definido en el estudio. Y pues vamos a obtener los casos de la enfermedad por cada persona y año en estudio. En cuanto a las medidas de asociación, estas son muy utilizadas también en diferentes estudios epidemiológicos. Tenemos la medida de riesgo relativo o razón de riesgo, que se llama RR. Es utilizada para estudios de cohorte, donde también utilizamos nuestra tabla de 2x2 para ver nuestro efecto, nuestro evento o enfermedad respecto a un factor de riesgo, si se encuentra presente o ausente. Al aplicar la fórmula, pues vamos a obtener la tasa de incidencia de esos individuos expuestos sobre la tasa de incidencia de estos individuos no expuestos. La siguiente medida es la de odds ratio o razón de productos cruzados, o también llamada razón de momios. Esta medida es utilizada para estudios de casos y controles, en la cual vamos a determinar el OR. También utilizando nuestra tabla de 2x2, donde vamos a poder establecer nuestra población de expuestos y no expuestos respecto a los casos y respecto a los controles, donde vamos a tener una razón de esos productos cruzados. ¿Qué quiere decir? Nuestra fórmula no lo dice. La razón de productos cruzados viene siendo aquellos casos, es decir, la A por el D, y en el denominador nuestros controles por nuestros casos no expuestos, que sería nuestro B por C. Y de esta manera vamos a obtener un resultado, una determinación de ese odds ratio. Y para el RR, pues nuestra razón o riesgo, razón de riesgos o riesgo relativo. Muchas gracias. Esas son las principales medidas en epidemiología utilizadas para obtener un valor, un indicador como componente importante para el estudio o el comportamiento de un evento o una enfermedad a nivel de salud pública.